Así que vamos entonces en el día de hoy para predicar la palabra de Dios. Y vamos a entrar en el sermón número 5, gloria al nombre de Jesús. Y vamos a estar predicando hoy bajo el tema, gloria a Jesús. Y yo quiero que usted ahí se ponga en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Y vamos a predicar bajo el tema en el día de hoy, encontrando a Dios en el horno de fuego. Amén. En el horno de fuego. Y yo le voy a invitar a que ahí usted busque su Biblia, Daniel capítulo 3, los versos 16 en adelante. Y quiero leer la palabra de Dios y todo en reverencia a la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios, Daniel capítulo 3, versos 16 en adelante. Y lee así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí donde usted se encuentra, levante sus manos al cielo, extiéndalas hacia acá, ore por mí mientras yo oro por usted. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, oh Dios, reconociendo que sin ti nada somos,
Señor, que necesitamos enteramente, plenamente de ti, oh Dios, Dios de la gloria. Señor, porque tú eres el único que puedes transformar al hombre. Tú eres el único que trae esperanza, fe y vida. Dios mío, aquello que está muerto resucita. Señor, aquel que está en cautiverio es libertado por el poder tuyo, oh Dios. Te pido, Espíritu Santo, que en este día tú seas tomando cada corazón, Señor, y que tú seas obrando de una manera especial. Prepáranos, oh Dios, para recibir esta palabra. Úsame, Señor, como canal, como instrumento para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Si yo les preguntase en el día de hoy, ¿cuántos de los aquí presentes en algún momento dado se han sentido que han estado en momentos dados de su vida en un horno de fuego? ¿Cuántos? Yo creo que todos tendríamos que levantar la mano, porque en momentos dados de nuestra vida hemos tenido que atravesar por situaciones, por ese lugar del horno de fuego, de la prueba. Y hay momentos que sentimos que todo a nuestro alrededor arde. Es como si estuviéramos constantemente bajo una llama. Y hay personas que a veces atraviesan por un sinnúmero de pruebas y pruebas tras pruebas. Y a veces es, pastor, no hago más que terminar una prueba y comienza otra. De momento me veo que estoy sin dinero y atravieso por esa prueba, y cuando ya logro sobreponerme, ahora me espera la otra prueba, que es que me encuentro enfermo. Y hay momentos dados que las pruebas de la vida sentimos que se convierten en un horno de fuego. Y es de lo cual queremos en el día de hoy hablar y predicar bajo este tema, encontrando a Dios precisamente en esos momentos cuando usted y yo nos sentimos que estamos en el horno de fuego de la prueba. Y cuando llegan esos momentos o esas temporadas de prueba a nuestra vida, es ahí cuando suele surgir la pregunta: ¿dónde está Dios cuando estoy atravesando por el fuego? ¿Se ha hecho usted esa pregunta en momentos dados? Yo me la he hecho en momentos dados. Cuando uno atraviesa por una prueba muy difícil, que a veces uno clama al cielo y dice: Señor, ¿dónde estás tú ahora cuando más yo te necesito? Señor, ¿dónde? ¿Dónde estás? Sin embargo, en el día de hoy vamos a estar viendo la historia de 3 jóvenes hebreos. Su nombre es Sadrach, Mesach y Abednego. Y en esta historia vamos a ver cómo se nos enseña una gran verdad que transforma nuestra perspectiva de cómo nosotros vemos las pruebas que llegan a nosotros, y en momentos dados que nos sentimos estar en un horno de fuego. Y es que esta historia nos va a llevar a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra perspectiva con respecto a cómo llegan las adversidades y pruebas a nuestra vida. Y es que es importante entender que el propósito de Dios, y entiéndalo muy claro, amados hermanos y hermanas, el propósito de Dios no es siempre librarnos del horno de fuego, sino revelarse a nosotros en medio de Él. Entiéndalo, amados hermanos. Yo sé que pasamos por
vicisitudes y pruebas, y muchas veces queremos que siempre Dios esté presente y que nos quite las pruebas. Pero lo cierto es, y lo vamos a ver en esta historia, que muchas veces no siempre Dios nos va a librar del horno de fuego, pero ciertamente va a estar con nosotros dentro del horno de fuego. Gloria al Señor. Y es por eso que en Isaías capítulo 43 verso 2, y ese es el texto principal que hemos utilizado para esta serie. Y es que en Isaías capítulo 43 verso 2 nos confirma precisamente esto cuando dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y después más adelante cuando dice: cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás. No te quemarás. Y es por eso que en esta historia, en el día de hoy, yo quiero resaltar tres verdades que nos ayudarán a comprender cuando estamos atravesando o pasando por el horno de fuego. Y ahí donde usted está, por favor, tome nota. Si usted no tiene una tarjetita, un papel, ahí frente a usted hay una tarjeta. Tome una tarjetita, comience a anotar. Pero quiero iniciar con esta primera verdad, y si quiere anótelo ahí. La primera verdad que encontramos en esta historia de estos tres jóvenes hebreos es la siguiente: la fidelidad a Dios siempre será probada. Siempre. Su fidelidad a Dios, y entiéndalo, amados hermanos, su fidelidad a Dios siempre será probada. Y para esto vamos a cubrir Daniel capítulo 3, los versos del 1 al 23. Y voy a ir bastante rápido sobre estos versos, pero quiero dar un poco de contexto para que usted entienda qué había ocurrido en aquel momento con estos tres jóvenes hebreos. Y si usted va a los primeros versículos, si usted me quiere seguir ahí en Daniel capítulo 3, vemos que ahí se encuentra el rey Nabucodonosor. Yo creo que muchos conocemos la historia del rey Nabucodonosor. Y este rey se le ocurrió la más brillante idea, y fue que un día dijo: voy a hacer una gran estatua. Una estatua de oro. Y no era cualquier estatua, era una estatua que dice la Biblia que sería de 60 codos de alto, figure usted, y su ancho de 6 codos. 60 codos, si usted lleva eso, para aquellos que posiblemente, ¿verdad?, estén pensando en codos, si usted lleva eso a pies, eso es equivalente aproximadamente a 90 a casi 100 pies de altura. Figúrese usted, no era una estatua pequeña, era una estatua bastante alta. Piense, 100 pies de altura, compáralo contra un edificio que tenga 10 pisos, promedio 9 a 10 pisos de altura por piso. Así de alto era esa estatua, y por 10 pies de ancho. Algo inmenso. Y luego que hicieron esta estatua, se le ordenó a toda persona que se postrara y que adorara aquella estatua. Y quien no adorara la estatua, ¿qué iba a pasar? Lo iban a matar. ¿Pero en qué forma? Dice la Biblia que aquel que no adorara, o aquellas personas que no adoraran, iban a ser echadas en el horno de fuego. Y note usted que el horno de fuego en aquel entonces era un horno que se utilizaba para, obviamente, derretir los materiales, ¿verdad? Para
poder hacer los ladrillos, para poder entonces fundir los metales, ¿verdad? Ellos tenían estos hornos de fuego, pero también los utilizaban como castigo para matar a las personas y también para hacer sus rituales o sacrificios. Y en el versículo 8, si usted va allí, se nos dice que algunos varones caldeos se presentaron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y en el versículo 12 se presenta la acusación que le hicieron y se la presentaron al rey. Y aquí es donde vemos que estos varones caldeos, que fueron los mismos que no pudieron obviamente interpretar el sueño, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le dicen al rey, le dice: hay unos varones judíos a quienes pusiste, fíjese cómo ellos le dicen al rey, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, que le dieron hasta los nombres como de quienes eran. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Piense usted por un momento, al escuchar esto al rey, nos dice la palabra del Señor que se enojó y mandó a llamar a estos tres jóvenes para entonces pedirle cuenta. Y resulta que en el versículo 14 el rey dijo: ¿es cierto esto? ¿Qué me están diciendo? ¿Es cierto? Y ellos le respondieron que no era necesario darle una respuesta sobre este asunto, y le hicieron saber que el Dios a quien servía podía librarnos del horno de fuego. Y en el versículo 18 dice que aún así, si no lo hacía, de cualquier manera ellos no servirían a sus dioses ni adorarían la estatua de oro. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó, imagínense, de ira. Ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó entonces a sus hombres de ejército que arrojaran. Piense usted que estos soldados tomaron a aquellos hombres, los levantaron, a estos tres jóvenes hebreos, y en aquel horno, por la parte entonces de arriba, ellos se acercaron y pudieron entonces lanzar a aquellos tres jóvenes. Pero en la medida que ellos hicieron eso, los soldados, como estaba tan caliente, ellos murieron en aquel instante. Los jóvenes hebreos cayeron dentro del horno de fuego, estaban amarrados, y así cayeron ellos dentro del horno de fuego. Y aquí el primer punto que yo traigo, la primera verdad, que es: la fidelidad a Dios siempre será probada. Note que la fidelidad de estos tres jóvenes no fue algo que surgió a última hora porque iban a ser echados en el horno de fuego, ¿verdad que no? La fidelidad de estos tres jóvenes hebreos fue algo que no surgió por la noticia de que les iban a matar, que les iban a echar en el horno del fuego, sino que ya estos jóvenes hebreos habían sido fieles a Dios y vivían en fidelidad a Dios antes de que fueran echados en el horno de fuego. En otras palabras, su fidelidad se construyó no meramente por el hecho de la noticia de que iban a ser echados en el horno de fuego, sino porque estos jóvenes, desde mucho tiempo, ellos habían decidido servir únicamente al Dios de Israel y serle fiel a Él. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué nos enseña ese primer punto? Sobre la fidelidad a Dios siempre será probada. Y es que para el creyente, para cada uno de nosotros, tenemos que entender que no tenemos que esperar que llegue el momento del horno de fuego para nosotros decir: Señor, ahora te voy a ser fiel. No espere.
No espere, hermanos, caer en el horno de fuego para usted entonces decir: Señor, ahora en medio de la prueba es que yo voy a orar. En medio de la dificultad es que voy a ir ahora a la iglesia. En medio de la escasez, Señor, es que me voy a postrar de rodillas para clamar y decir: Señor, tú eres Jehová Jireh, Dios proveedor. ¿Por qué será que las personas no pueden vivir una vida en fidelidad a Dios y esperan que en ocasiones llegue la prueba para entonces decir: Señor, ahora es que te quiero servir? No esperemos que llegue la prueba para nosotros entonces decir: ahora es que yo quiero serle fiel a Dios. Y esta lección o esta historia también nos enseña a nosotros, hermanos, amados, que no podemos pensar que la obediencia a Dios también nos va a llevar siempre hacia el camino sencillo. Para estos jóvenes hebreos, la obediencia a Dios siempre fue algo que ellos vivieron, siempre. Y hay personas que a veces piensan que si le son obedientes a Dios, el camino entonces se le va a hacer más sencillo. Pero vemos en esta historia, y es por eso que la fidelidad siempre será probada. Y la obediencia de estos jóvenes fue probada en aquel momento dado. La obediencia no les llevó a algo sencillo, sino que la obediencia a Dios a ellos les llevó a que se levantara oposición en su contra. Y déjeme decirle que cuando usted es más obediente y más usted quiere acercarse a Dios, usted va a ver que más personas se van a levantar en contra suya. Porque su fidelidad va a ser probada. Va a ser probada. Oh, gloria al nombre del Señor. Y hay quienes en ocasiones interpretan el fuego del horno, de las pruebas, como si fuera también una señal de abandono. Y yo quiero decirte que aunque tú pases por el horno de fuego, no implica que Dios te ha abandonado. Tu fidelidad está siendo probada. Pero el mero hecho de que tú estés pasando por la prueba no significa que Dios se olvidó de ti. Porque Dios nunca se olvida de sus hijos, sino que hay temporadas en nuestra vida cuando Dios simplemente va a permitir que usted y yo pasemos por el horno de fuego. Y note que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 verso 7. Él dijo: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria a Jesús. Como creyentes, nuestra fidelidad a Dios tendrá, hermano, hermana, tendrá que ser probada. Y eso fue lo que estos jóvenes vivieron. Gloria al nombre del Señor. Y esto nos lleva a la siguiente verdad, y es la siguiente, anótela ahí. La presencia de Dios se hace más evidente en medio del fuego. Y para esto vamos a ver Daniel capítulo 3 versos 24 al 25. Y en estos versículos Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor observó el horno, y note
que el rey quedó sorprendido con lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo en aquel momento. ¿Y qué fue lo que él entonces preguntó? Él dijo: ¿y no habíamos echado 3 hombres atados dentro del fuego? Y sus asistentes le dijeron: sí, eso es verdad. Nosotros echamos 3. Y por eso esa segunda verdad, la presencia de Dios siempre se hace más evidente en medio del fuego. Oh, gloria al Señor. El rey entonces, si usted lee ahí esos versos 25, versículo 25, el rey dijo: pues yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Gloria al nombre del Señor. Yo me imagino a aquellos 3 jóvenes hebreos, y ahora teniendo al Hijo de Dios parado al lado de ellos, que estaban celebrando un culto poderoso al Dios del cielo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aún en medio del horno de fuego estaban adorando al Señor. Y es por eso que aún en medio del horno de fuego, aunque tú estés pasando por diversas pruebas, todavía tú puedes levantar las manos al cielo y decir: yo sé que aunque esté pasando por el horno de fuego, hay uno que está parado al lado mío, que me lleva de mi mano, que me sostiene, que es el poderoso, el fuerte en batalla, el Cristo resucitado, que anda conmigo de día y de noche, en medio del fuego, en medio de la tempestad, en medio de lo que pueda surgir. Mi Dios Jesús siempre estará con nosotros en el horno de fuego. Gloria al Señor. Aleluya. Y este es uno de los momentos más gloriosos, poderosos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Imagínense, para la sorpresa de ellos, echan 3 y ahora hay 4. Y el rey tuvo que dar testimonio y decir: el cuarto no se parece nada a los otros 3. Aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro Jesús es bello, nuestro Jesús es hermoso, nuestro Jesús, aleluya, ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Es Rey de reyes y Señor de señores, y Él no se parece a ningún hombre. Y toda lengua, nación tendrá que reconocer algún día que Jesucristo es el Señor de señores. Y el mismo Nabucodonosor, cuando miró, dijo: veo 3, pero ese 4º personaje no se parece a los otros. Ese 4º personaje lo estoy viendo y parece, como dice la Biblia, dice: semejante a hijo de los dioses. A ese es al que usted y yo servimos, amados hermanos. Oh, gloria al Señor. Y es por eso que para ti que piensas que la presencia de Dios no es evidente en tu vida, yo quiero decirte que cuando tú entres al horno de fuego, contigo estará parado el poderoso gigante. Quiero decirte, cuando tú entres solo al horno de la prueba, cuando miras con los ojos de la fe, vas a descubrir que contigo está el ángel de Jehová que te acompaña en todo momento. Quiero decirte que cuando tú entres al horno de fuego con temor, oh, aleluya, tú vas a mirar y vas a ver al Rey de reyes contigo, y vas a salir, en vez de salir con temor, vas a salir con valor. Aleluya. Vas a entrar al horno de fuego posiblemente llorando por las pruebas,
Pero como está el Cristo, el consejero, el consolador, Él te va a acompañar en tu horno de fuego y vas a salir, en vez de llorando, vas a salir adorando y glorificando al Dios Todopoderoso. Es posible que tú ahora estés pensando, pero pastor, es que yo estoy entrando en el horno de fuego y me siento que mis manos están atadas. Déjame decirte que cuando entras al horno de fuego con tus manos, tus pies atados, oh, aleluya, se encuentra el Señor de señores contigo, el Señor Todopoderoso. Y aunque tú entres encadenado, entres con tus manos atadas, entres esclavizado, déjame decirte que vas a salir caminando de ese horno de fuego totalmente liberado. Oh, gloria al nombre del Señor. Si entras a ese horno de fuego enfermo, desahuciado por los médicos, déjame decirte, oh gloria al Señor, que cuando tú mires al personaje que está contigo, ese horno de fuego, ese Dios todopoderoso que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que dice que por su llaga hemos sido curados, vas a salir del horno de fuego totalmente sanado, restaurado, porque todavía el Dios que yo sirvo hace milagros. ¿Cuántos adoran al Señor? Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria al Señor. Por eso recuerda que aunque pases por el fuego de la prueba, nunca estarás solo, sola. Nunca. Porque cuando el creyente entra al horno de fuego, Cristo ya está allí presente. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y a mí me encanta porque el Señor, cuando nos ve a nosotros atravesando por situaciones y circunstancias y pruebas y por el horno de fuego, no nos mira a la distancia para ver cómo nos encontramos, sino que Él viene y nos acompaña y camina con nosotros en medio de nuestro quebranto. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero para muchos creyentes, y déjenme decirle esto, es muy fácil querer buscar de la presencia de Dios en el templo. Es muy fácil. Pastor, pero ¿por qué voy a esperar llegar a la prueba o tener que pasar por el horno de fuego para poder experimentar la presencia de Dios? Si yo puedo venir a la iglesia, cantar un coro, una alabanza, levantar las manos al cielo, pasar al altar, decir que voy a sentir y que siento la presencia del Señor. Sí, eso es parte de. Pero cuando tú atraviesas por el horno de fuego y tú en medio de esa adversidad te ves que estás clamando a Dios y quieres encontrarte con Dios en ese horno de fuego, es ahí entonces donde el fuego te purifica. ¿Y sabes qué pasa? Esos jóvenes hebreos entraron con las manos atadas, pero dice que mientras estaban en el horno se soltaron. Eso fue lo único que se soltó ahí. Gloria al Señor. Porque hay áreas en nuestra vida que Dios quiere trabajar y quiere quemar para deshacerlas. Porque en medio de las pruebas y del horno de fuego es ahí donde nos vamos a levantar y vamos a buscar a Dios cuando nunca antes, y entramos en una intimidad y relación profunda con el Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y el último punto, y anótalo ahí, la tercera verdad: el fuego que Dios permite termina revelando su gloria. El fuego que Dios permite termina revelando su gloria. Si usted va a Daniel capítulo 3 versos 26 al 27, ahí encontramos que cuando los 3 jóvenes salieron del horno de fuego ocurrió algo extraordinario. Aquellos que estaban observando, que estaban esperando que estos jóvenes fueran calcinados,
se quedaron sorprendidos porque la Biblia dice que el fuego no tuvo poder sobre ellos. Dice la Biblia que ni siquiera ni un cabello de su cabeza, nada fue quemado. Sus vestidos permanecieron, ¿qué? Intactos, no se quemaron. Es más, dice la Biblia que ni siquiera tenían olor a humo. ¿Cómo se explica eso? Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Yo imagino a esa gente mirar, los sátrapas y las personas tomaron a esos jóvenes mirándolos y nada, ni siquiera huelen a humo. Esto era para una barbacoa con estos muchachos, pero nada ha pasado. Eso solamente lo hace Dios. Y eso es lo maravilloso. Y aquí lo importante en este punto es entender que muchas veces lo que el enemigo ha diseñado para avergonzar a aquellos que aman a Dios, Dios entonces lo convierte ¿para qué? Para revelar su gloria. Entiéndalo, hermano. Lo que el enemigo ha levantado o quiere utilizar para destruirlo a usted, a su familia, a su matrimonio, Dios lo va a utilizar ¿para qué? Para manifestar su poder y su gloria. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces sucedió lo inesperado. Nabucodonosor, el rey pagano que había levantado aquella estatua para ser adorada, en el versículo 28 terminó proclamando: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Oh, gloria al nombre del Señor. Hasta los impíos tienen que reconocer que cuando Dios a usted lo libra del horno de fuego, es por su poder. No se le puede atribuir gloria a ningún hombre o a ninguna deidad. Y Nabucodonosor tuvo que entender que todo ocurrió por el poder del Dios que servían a aquellos jóvenes. Posiblemente hoy tú no entiendas por qué estás atravesando por este proceso del horno de fuego. Pero déjame decirte que va a llegar el día cuando mirarás hacia atrás y vas a decir: ahora entiendo por qué Dios permitió que yo pasara por el horno de fuego. Es así. Esas cicatrices del fuego que posiblemente hoy te duelen, porque a quién no le duele cuando se quema, ¿verdad que sí? Duele, hermano, pasar por un fuego, uno quemarse, eso duele. Pero las cicatrices del fuego que hoy te duelen, mañana serán parte de tu testimonio glorioso de lo que Dios hizo en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Y en este día voy a invitar a nuestro ministerio de adoración y alabanza que pasen por aquí. Pero antes de yo concluir, yo quiero dar un detalle con respecto a estos tres jóvenes hebreos. Y yo no sé si muchos de ustedes sabían de este detalle, pero muchas veces, o podría decir, si usted lee las Sagradas Escrituras en Daniel, usted va a encontrar que a estos tres jóvenes comúnmente se les conocía con sus nombres: Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿sabía usted que esos nombres fueron los nombres que se les dieron cuando ellos llegaron a Babilonia?
esos no eran los nombres de ellos en hebreo. A ellos se les dio esos nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, con la intención de que ellos eventualmente pudieran mezclarse con la cultura babilónica y olvidarse entonces de su Dios. Y note cómo ellos querían cambiar la identidad de estos jóvenes, tratando de cambiar sus nombres para que eventualmente ellos se fueran olvidando de Jehová Dios de los ejércitos. Pero los nombres hebreos de ellos eran Ananías, Misael y Azarías. Interesante. Ananías, Misael y Azarías. Y mientras yo estudiaba el significado de los nombres de Ananías, Misael y Azarías, noté y observé que ellos trataron de cambiarles el nombre, pero nunca pudieron cambiar su corazón. Y yo quiero decirte que Satanás, cuando tú entras al horno de fuego, intentará cambiar tu identidad cambiándote el nombre. Pero aunque el enemigo intente cambiarte tu nombre y tu identidad, nunca podrá cambiar tu corazón. Y yo quiero simplemente en el día de hoy mencionar el significado de cada uno de estos tres nombres en hebreo, porque es importante para nosotros que cuando nos encontremos en el horno de la prueba, es importante que nosotros recordemos estos tres nombres en hebreo, porque declaran una gran verdad del Dios Todopoderoso. Y yo les voy a invitar a ponerse en pie. Ananías significa Jehová ha sido misericordioso. Y yo quiero decirte que cuando tú te encuentres en el horno de fuego, quiero decirte que tú declares y que tú pronuncies Ananías, y que tú puedas decir: la misericordia de Dios estuvo conmigo antes del horno, está conmigo dentro del horno y estará conmigo cuando salga de este horno de fuego. Gloria al nombre del Señor. Cuando te encuentres en el horno de fuego, declara el nombre Misael, que significa ¿quién es como Dios? Y entiende que cuando el fuego de la prueba quiera hacerle pensar que todo está perdido, respóndale al enemigo con esta verdad: no hay nadie como mi Dios. Aleluya. Nadie tiene su poder, nadie tiene su fidelidad, nadie puede hacer lo que Él puede hacer. Aleluya. Y el tercer nombre, cuando usted se encuentre en el horno de fuego, declare el nombre Azarías, que significa Jehová me ha ayudado. Gloria al Señor. Y cuando Dios entonces lo saque a usted del horno de fuego, no tenga miedo en proclamarlo y grite con gozo: Azarías, Azarías, para que todos sepan que el Dios del cielo ha sido su ayudador. Aleluya. Así que aunque Babilonia trate de cambiar su nombre, su identidad, cuando usted entre al horno de fuego, entienda que por más que el enemigo intente, nunca cambiará su fe.
Bendito el Señor. Aleluya. Así que en este día yo hago un llamado para todas aquellas vidas que se encuentran, que están pasando por el horno de fuego. Que en este día usted venga aquí al altar y reciba la oración. Quiero orar por usted. Si está pasando por el horno de fuego, declare esos 3 nombres: Ananías, Jehová ha sido misericordioso; Misael, quien es como Dios; Azarías, Jehová me ha ayudado. Si hay alguien que necesita la oración, yo te invito a que tú pases aquí al altar. Mientras los hermanos entonan una alabanza, quiero orar por usted. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien? Gloria a Jesús. Dejamos al ministerio de oración cantando esta alabanza. Gloria a Jesús.